Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a entrar a la temática de la evaluación del sistema del control interno y dentro de ello las técnicas de planeación del control interno. Para esto vamos a presentar métodos de evaluación descriptivos, gráficos y de cuestionarios. Son las recomendaciones necesarias en su aplicación, que incluye 7 capítulos. Estos capítulos son la continuidad de la bibliografía que tenemos en estudio. Vamos a hablar de las pruebas de cumplimiento, de la evaluación del sistema del control interno, de los métodos para evaluar el sistema del control interno, de la obtención de información para la evaluación del control interno, diagramación de control interno, cuestionarios para realizar pruebas de cumplimiento, el método narrativo o descriptivo. Quizás el que más es utilizado son los cuestionarios en el tema del control interno. Vamos a hablar un poco acerca de las pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento son las que tienen el propósito de comprobar la efectividad de un sistema de control. Por lo tanto, se deben efectuar pruebas para indicar si el procedimiento de control se está ejecutando y pruebas de que la información sujeta al sistema de control es correcta. Las pruebas de cumplimiento se guían generalmente por el procedimiento de control que se comprueba. Dichas pruebas requieren pruebas de detalle que generalmente se refieren a la inspección de documentos y pruebas que empleen técnicas de observación e indagación. También tenemos los objetivos de las pruebas de cumplimiento, que son las cuales proporcionan al auditor una seguridad bastante razonable de que todos los procedimientos relativos a los controles internos que se han implementado, ya sean estos contables o administrativos, están siendo aplicados tal como fueron establecidos. Estas pruebas son necesarias si se va a confiar en los procedimientos descritos. Bueno, anteriormente nosotros en los programas describimos, ¿verdad? Los procedimientos que vamos a realizar, ¿verdad? De acuerdo a lo que está estipulado en la planeación de la verificación o evaluación del control interno. Sin embargo, el auditor puede decidir no confiar en los mismos si ha llegado a la conclusión de que los procedimientos no son satisfactorios para dicho propósito. También tenemos la naturaleza de las pruebas de cumplimiento. Bueno, bajo este subtema podemos hablar de que el control interno requiere no solamente de ciertos procedimientos que sean realizados, sino que también esos procedimientos sean apropiados a los objetivos establecidos. Bueno, algunos aspectos del control interno contable requieren procedimientos que no son necesarios para la ejecución de las transacciones. Este tipo de procedimientos incluye la aprobación o verificación de documentos que evidencien las transacciones y por consiguiente la inspección de los documentos relativos para obtener la evidencia mediante firmas iniciales, sellos de autorizaciones y otros controles similares para indicar que sí se realizaron, quién los realizó y para permitir una evaluación de la corrección en su ejecución. Bueno, durante las pruebas de cumplimiento, de repente nos podemos dar cuenta de que quizás los procedimientos que estamos utilizando no son los adecuados. De acuerdo a la planeación, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en auditoría les hacían menciones de la planeación de la auditoría, ¿verdad? Y de la elaboración de los programas de auditoría. Entonces, los programas de auditoría, si ustedes se recuerdan, van encaminados, ¿verdad?, a la ejecución de la auditoría, ya sea de control interno o ya sea de auditoría externa, ¿verdad?, fiscal o financiera. Pero en este caso, como estamos hablando del control interno, nosotros realmente tenemos que tener o ser conscientes de que los programas que vamos a utilizar, de que las pruebas de cumplimiento que nosotros vamos a pasar,
estén de acuerdo a lo que dicen las políticas de control interno. No podemos en este caso pasar procedimientos o no podemos ejecutar procedimientos en evaluación del control interno que no tienen absolutamente nada que ver con las políticas que se han estipulado, ¿verdad? En el control, en el manejo del control interno de la empresa. En lo que respecta a su extensión, las pruebas de cumplimiento deberían aplicarse a las transacciones ejecutadas durante todo el periodo que se está auditando. De acuerdo con el concepto general de muestreo, que las partidas que vayan a ser examinadas deben seleccionarse del conjunto de datos a los cuales deben aplicarse las conclusiones resultantes. Bueno, la extensión de las pruebas de cumplimiento que se aplican a las transacciones ejecutadas durante todo el periodo que se está examinando, eso tiene que ver con el nivel de información que se maneja. Es decir, la duración de las pruebas de cumplimiento que nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, si es al área de caja, ¿verdad? Si es durante todo el mes, que vamos a examinar todo el mes, esto depende, ¿verdad? Del conjunto de datos a los cuales nosotros vayamos a aplicarle el muestreo. Entonces puede ser que de repente, ¿verdad? La muestra que nosotros tenemos para examinar ese control interno del área de caja, ¿verdad? Puede ser una información bastante grande, ¿verdad? Si ustedes son, bueno, algunos de ustedes trabajan y no me van a dejar mentir de que hay empresas en las cuales pues el nivel de papelería que manejan es bastante grande. Entonces, puede ser que usted termine de pasar las pruebas de cumplimiento, ya sea en un periodo corto de tiempo o haya extensión, vea, de acuerdo a lo que dice este enunciado. Bueno, esta lámina nos habla de que nosotros los contadores públicos normalmente realizamos pruebas, ¿verdad? Durante el trabajo preliminar. Entonces, cuando este sea el caso, cuando nosotros aplicamos estas pruebas a todo el periodo, al periodo restante, puede ser no necesario. Entonces, los factores que nosotros debemos considerar en esto incluyen los resultados de las pruebas durante el periodo preliminar, respuestas e indagaciones concernientes al periodo restante, extensión del periodo restante, naturaleza y número de las transacciones y los saldos involucrados, y la evidencia del cumplimiento del periodo restante que pueda obtenerse. Tenemos también la revisión del sistema. La revisión del sistema es principalmente un proceso de obtención de información respecto a la organización y a los procedimientos establecidos, con objeto de que sirva como base para las pruebas de cumplimiento y para la evaluación del sistema. La información requerida para este objetivo se obtiene normalmente a través de entrevistas con el personal autorizado del ente y mediante el estudio de documentos, tales como manuales de procedimiento e instrucciones al personal. Muy bien, por acá tenemos los métodos para evaluar el sistema del control interno. Existen 3 métodos de evaluación del sistema de control interno por medio del cuestionario, ya sea narrativo o descriptivo, el gráfico o diagrama de flujo. Por aquí tenemos esta lámina que nos habla de la evaluación del control interno. El control interno evaluado conforme los procedimientos se desarrollará según el siguiente detalle. Este análisis ha sido conformado conforme a la matriz riesgo, documento en el cual se plasman situaciones que han sido considerados como riesgos en las operaciones del proyecto, así como situaciones que por naturaleza y técnica de auditoría se deben realizar. Bueno, algunos procedimientos de control interno son evaluados de la siguiente manera. Un cuestionario general legal efectivos a cuentas por cobrar. Examen globalizado de la entidad a nivel de control interno. Bueno, y por acá tenemos el recuadro que muestra
el mapa de riesgo 20, obtenido después de la realización de pruebas y procedimientos de examen del control interno, en el cual nosotros, por ahí tenemos la matriz, donde nosotros ponemos el área, definimos, vea, caja, el nivel de riesgo, si es alto, la valoración de riesgo y la sugerencia, préstamos a los asociados, podemos poner también lo que son los ahorros o los gastos, vean. Ahorros en la parte de aquellas instituciones que son captadoras de fondos, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta sería una matriz con la cual nosotros procederíamos a realizar lo que es un cuestionario, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El método del cuestionario. Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. Bueno, el método de cuestionarios prácticamente es el que más se utiliza en la evaluación del control interno, el cual está diseñado en base a preguntas que van dirigidas a los funcionarios y al personal responsable de las diferentes áreas de la empresa, ¿verdad? Es prácticamente este es un examen, ¿verdad? Entonces, las preguntas están diseñadas, vea, de tal forma que la respuesta sea un sí o un no, ¿verdad? Y que indique un punto óptimo del sistema de control interno en el caso de que las preguntas sean afirmativas, ¿verdad? Y que si existe una respuesta negativa, bueno, ahí se indica una debilidad o un aspecto muy confiable en lo que respecta a la evaluación del control interno. También dejar claro que el cuestionario es dirigido a cada área, ¿verdad? A cada área, porque, bueno, si nosotros lo que estamos haciendo es diseñar este método y si va a ser dirigido a funcionarios y responsables de las distintas áreas, esto quiere decir que el cuestionario para cada área será diferente, ¿verdad? De acuerdo a las políticas del control interno que maneja la empresa. En el siguiente video veremos lo que es un ejemplo del cuestionario. Tenemos el método narrativo descriptivo, que es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. Este método prácticamente debe ser aplicado en auditoría de pequeñas empresas, que requiere que el auditor que realiza el relevamiento, es decir, que se releven, vea, que se haga una suficiente experiencia para obtener la información que le es necesaria y determinar el alcance del examen. Es decir, la empresa debe entregar al auditor, ¿verdad?, la información necesaria para que le pueda revelar, es decir, para que le enseñe prácticamente cómo está la empresa, ¿verdad?, en ese momento. Vamos a colgar otro video para enseñar lo que es el cuestionario de auditoría. Muchas gracias.